Tras la historia, entendiendo el pasado para explicar el presente. Con Jesús Carrillo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de Tras la Historia, un podcast de periodismo e investigación para aprender, para conocer, pero sobre todo para no olvidar. Comenzamos. En 1975, policías de la entonces Dirección Federal de Seguridad detuvieron a Jesús Piedra Ibarra por el presunto asesinato de un oficial y por ser miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo político de izquierda de aquella época. Después de ser arrestado por estos agentes, nunca más se supo de su paradero. Sin embargo, este episodio no se trata de él, sino de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, quien tras la desaparición de su hijo inició una lucha contra el Estado para exigir su regreso sano y salvo, esfuerzo que hizo durante toda su vida y por el cual muchos la consideran pionera de las madres buscadoras en México. Esta es su historia. Doña Rosario, como muchos la conocían, nació el 24 de febrero de 1927 en Saltillo, Coahuila. Fue una activista y política mexicana que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, principalmente en el ámbito de las desapariciones forzadas y los presos políticos. Pero en un principio su vida no era así. Ella se dedicaba principalmente al hogar y al cuidado de sus 4 hijos, Rosario, Claudia, Carlos y Jesús. Así vivió sus días hasta mediados de la década de los 70, cuando la represión alcanzó a su familia. Durante el sexenio del expresidente Luis Echeverría se intensificó la violencia política y la represión. En este periodo, muchos ciudadanos fueron recluidos, torturados o desaparecidos por el Estado. Una de estas víctimas fue Jesús Piedra Ibarra, quien fue detenido arbitrariamente en 1975 y ya nunca más se supo de él. Tras la desaparición de su hijo, doña Rosario empezó una búsqueda para encontrarlo. Visitó cárceles, sanatorios y campos militares de todo el país en donde le dijeron que podía encontrarlo. Confrontó decenas de veces al expresidente Luis Echeverría e incluso acudió a la Organización Nacional de Naciones Unidas y Amnistía Internacional para presentar su caso y solicitar apoyo. Donde estés, donde te guarden, donde te escondan, vives, y hasta ahí te llegarán estas pobres dolorosas líneas que dicen al principio: Jesús Piedra Ibarra, domicilio desconocido, cómo te quiero, hijo mío. Con el paso del tiempo, su lucha personal se volvió colectiva al descubrir que había más de una madre en la misma situación. Fue así que en 1977 surgió el Comité Eureka, un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y a la defensa de los derechos humanos. Uno de los principales logros de este comité sucedió un año después de su creación, cuando Rosario Ibarra de Piedra y otras mujeres iniciaron una huelga de hambre para protestar por el abuso de poder de las autoridades. Gracias a esto, consiguieron que el presidente de entonces, José López Portillo, publicara una ley de amnistía con la cual lograron la liberación de 1,500 personas que habían sido detenidas con irregularidades, también el regreso de 50 exiliados y la cancelación de 2,000 órdenes de aprehensión. Su lucha continuó años después cuando se sumó a la política y se postuló como candidata a la presidencia de México en 1982. Hoy tenemos una mujer presidenta, pero ella fue la primera en postularse para ese cargo. Primero en 1982 y nuevamente en 1988. Mientras seguía buscando a su hijo y ayudando a otras personas a encontrar a sus familiares, también fue senadora de la República y estuvo nominada en 4 ocasiones al Premio Nobel de la Paz por su defensa incesante de los derechos humanos. Una de las mujeres que más acompañó a Rosario Ibarra durante todo su activismo fue la escritora Elena Poniatowska, quien en varias ocasiones habló de la convicción y la fuerza de esta madre buscadora. A Rosario le rompieron todas las sonrisas dentro del cuerpo, se las molieron a palos. Ni si Jesús, su hijo, resucitara, volvería a sonreír como antes. Rosario Ibarra falleció el 16 de abril de 1922 a la edad de 95 años. Después de la desaparición de su hijo, nunca pudo reunirse con él. Sin embargo, sí dejó un legado que, lamentablemente, sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 50 años, el de las madres buscadoras. Sin duda, las desapariciones son un tema muy complicado y doloroso en México, pero historias como la de doña Rosario nos demuestran que hay muchas cosas que podemos hacer como familiares y como sociedad. Gracias por escuchar este primer episodio, espero que les haya gustado. Esto fue Tras la historia, entendiendo el pasado para explicar el presente. Con Jesús Carrillo.